Evangelismo. Se nos viene a la mente como ir casa por casa, compartir con alguien palabra de Dios, reuniones para compartir el mensaje con alguien más y eventos especiales, ¿no? Compartiendo el mensaje de Dios. Muchas veces cuando escuchamos evangelismo se nos viene a la mente todo esto. Y eso está bien y eso es lo correcto porque de esa manera fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados o el mensaje fue llegado a nosotros gracias a alguien que fue a nuestra casa, tocó la puerta y nos compartió. O tal vez gracias a que nos invitaron a una reunión o nos invitaron a un club de estudio bíblico y fuimos, escuchamos y creímos. La otra evento es como campañas, como evento deportivo, como club de niños. En esas ocasiones también nos comparte el evangelio. Y en esta predicación hablaré primero lo primero, ¿no? Así como, ¿qué se necesita primero para usar un apuntador? Asegurar que está encendido. En una boda, los pasos de una boda, ¿cuál es el paso uno? Es que estén los novios, ¿no? Y que el novio tenga novia y que la novia tenga novia, porque si no hay eso, no hay boda. De la misma manera, ¿qué necesitamos para evangelizar? Tener el evangelio. Hoy en día hay muchos mensajes que están sacados de la Biblia y que predican y que dicen tener la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aseguramos o cómo podemos saber que tenemos el mensaje correcto? Esa es la pregunta que vamos a estar analizando toda esta predicación. La primera es, ¿cuál es lo que debería compartir? Muchas veces cuando nos invita a compartir o cuando llega el momento de decirle a alguien sobre la palabra de Dios, nos quedamos como con esta pregunta, ¿qué debo que decir? ¿Qué debo que compartir? ¿Qué necesito que hacer? ¿Llamo al pastor para que venga y le comparte o algo así, ¿no? Luego, sigue el evangelio correcto. Perdón, ahí debí que escribir, sigo el evangelio correcto, porque es una pregunta. ¿Sigo el evangelio correcto? Repito, hoy en día hay muchos, como están los católicos, los mormones, los judíos, los de séptimo día, los de no sé, otros más, ¿no? Que hacen lo mismo, ¿qué hacen? Salen y comparten. Los mormones podemos verlo que vean hasta uniformados, ¿no? Y los testigos de Jehová van bien vestidos y no sé, los otros cómo van, pero son los más que se distinguen. Y nosotros a veces vamos lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es lo que nos diferencia de los demás? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos llevando el evangelio correcto? De esto vamos a tratar el día de hoy. Y para poder comprender esto, vamos a analizar una porción de la carta de Gálatas. Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 6, 1, perdón, 1, 6 a 9 dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En ese pasaje estaremos revisando, estaremos analizando cuál es el evangelio que deberíamos que creer, por lo tanto que deberíamos que predicar. Ese evangelio que deberíamos que creer tiene liberación, trae liberación. Un evangelio que trae liberación. Cualquier evangelio que trae lo contrario, definitivamente no es el evangelio que nos dice la palabra de Dios. El versículo 6 y 7. Estoy maravillado. ¿Cómo dice? ¿Podrían ayudarlo a leerlo juntos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente
No que haya otro, sino que algún que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien. En el primer parte dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Seguir un evangelio diferente es desviarse de Cristo. ¿Por qué? El evangelio correcto, el único evangelio que existe, es la que nos lleva a Cristo. Cualquier otro evangelio nos desvía de él. Y desviarnos de Cristo claramente trae muchas consecuencias. Ahí la importancia de por qué hay que asegurarnos de qué evangelio seguimos. ¿Qué pasa en este momento cuando Pablo le escribió a los de Gálatas? Pues a los hermanos de Gálatas creyeron en el evangelio que había traído Pablo, que les había compartido, la cual ellos creyeron y les dio vida eterna. Pero después de que Pablo se haya ido, vinieron otros hermanos quienes decían que no solamente, pues solamente creer ya basta para ser salvo, ¿no? Se necesita algo más, se necesita hacer otra cosa, necesita como que seguir estas reglas. Y para comprenderlo mejor, vayamos a Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Alguien me puede ayudar leyendo? Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Hechos 15, 1 al 2. Ok, gracias. En este versículo podemos ver que hay unos hermanos que habían creído, pero que eran judíos y que no podían todavía aceptar completamente que personas no judías entraran al reino de Dios. Entonces ellos decían, no puede ser posible que solamente así alguien entre, que también siga todo lo que nosotros hacemos, que somos el pueblo de Dios, que era la idea que tenían antes, ¿no? Entonces decían, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que guardar el séptimo día, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y así, ¿no? Entonces el pasaje nos dice que Pedro y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Eso quiere decir que como mereces estar en un capítulo del Rosa de Guadalupe, ¿no? Una de esas discusiones que tal vez sonó mucho y por lo tanto los demás apóstoles tuvieron que acudir, solicitar una reunión para poder resolver tal asunto, para que no creciera más y más. Entonces, ellos decían que los cristianos no judíos tenían que ser judíos para poder ser salvos, porque Cristo era judío, por así decirlo. Ellos creían en Cristo, pero todavía no creían que Cristo podía salvar a las personas así nada más. La consecuencia de no estar en el Evangelio de Dios se presenta en el enfoque, el estilo de vida y la calidad de vida. Estas personas no podían estar tranquilos o no podían asumir completamente que la salvación venía así nada más. Así que llamaban a los otros que no eran judíos a hacer lo mismo que ellos hacen. Y así, pues claramente es como si, no sé, se me viene a la mente como si vinieran españoles y nos dijeran aquí hoy en día, ¿no? Voy a estar viviendo con ustedes en su casa, pero me gustaría que se comportaran como se comportamos nosotros allá donde vivimos, que hagan comida como nosotros hacemos allá, que hablen como nosotros hablamos allá. Y claramente nosotros al no estar acostumbrados a todo esto, tendríamos un conflicto en nuestra vida, ¿no? Como no podríamos vivir tranquilamente porque no sabíamos cómo vivir. De esta manera, también estos hermanos se estaban poniendo a los otros que no eran judíos a una vida complicada. Aunque parecía atractivo, porque el simple hecho de pensar que Cristo nos salva así, sin ningún otro requisito más que el creer en Él y aceptarlo, suele ser un poquito
complicado de aceptar, porque nos acostumbramos de que, si hice algún mal enorme, tendré que recompensarlo con otra acción de la misma manera, del mismo valor, ¿no? Muchos tendrían ese pensamiento. Y muchas veces nos engañamos pensando de que, puedo sacrificar esto para poder recibir o ser merecedor de la gracia. Y esta era la idea que les estaba vendiendo a los de Gálatas. Y ellos lo creyeron. Ellos lo creyeron y habían cambiado su creencia que le había llegado. Por eso Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia en Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y aclara Pablo acá, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio, no, gracias. Un evangelio de Cristo no trae opresión, no trae restricciones, no trae como que algo más que solamente creer. Claramente, al estar creyendo y al estar estudiando la Biblia, nosotros vamos entregándonos cada vez más. No tanto los rituales, no tanto las costumbres de alguien, sino que la entrega total, que uno mismo vaya entregando a su manera a Cristo. Y claramente la Biblia, al estudiar la Biblia, nos va indicando cuáles son los requisitos o cuáles son lo que Dios realmente desea de nosotros, que en general es la obediencia. Más que entregar nuestros bienes, más que entregar nuestro carro, nuestra otra cosa, o un sacrificio, Él quiere obediencia de nosotros. No tanto de dejar todo, sino de obedecer donde estamos. Eso es lo que va enseñando la Escritura a nosotros. Entonces, un evangelio que tenemos que estar seguros que es el evangelio correcto, es aquella que nos trae liberación. Liberación de todas estas costumbres, todas estas, por así decirlo, esclavitud de una religiosidad. ¿Qué es lo que seguían los judíos que habían creído? Pero no podían soltar completamente lo que hacían. Y claramente era algo cultural. Eso era normal para ellos que eran judíos. Pero llevarlo a los gentiles que no eran judíos y no practicaban lo mismo que ellos, les producía un pesar, un peso que ellos claramente no podrían. Entonces, un evangelio que debemos que creer y compartir es aquella que trae liberación para nosotros y para los demás. No busquemos compartirle a los demás nuestras costumbres como lo hicieron estos judíos. No es malo las costumbres, algunas costumbres. Aclaro esto, no es malo. Aterrizándola en nuestra vida, podía ser como venir al culto los 2 veces, algunos lo hacen los 2 veces, y eso no es malo, es bueno, venimos al culto, pero no podemos decirle a la otra persona, ven a los 2 cultos, o ven desde 1 hora antes, o ven y así, ¿no? Sino que dejar que ellos poco a poco, si quieren, puedan adaptar nuestras costumbres, pero lo importante, ¿cuál es? El mensaje de Cristo liberando sus vidas. Ese es el mensaje, un mensaje que libera. Ok, esto a los judíos nos suena algo familiar. ¿A ustedes les suena algo familiar? Puse acá unos ejemplos. Ya no se cuenta de hacer los mismos rituales que los que hacen los judíos. Hoy hay otros elementos que no son como tal el evangelio. Sería necesitar hacer algún sacrificio y sufrir para poder merecer el perdón de tus pecados. Ese es un mensaje erróneo, es un mensaje que no viene en la escritura. Claramente que Cristo no predicó, sino que Él llamó a todos, sin importar lo que hayan pecado, lo que hayan hecho, a arrepentirse. Entonces, para merecer la vida eterna, para merecer la gracia de Dios, no necesitamos que hacer otro sacrificio, no necesitamos que estar ofreciendo, digamos, peregrinaje o algún otro bienes o perder algo importante para sentir que merecemos ese perdón. Y es un evangelio que dice esto, es un evangelio erróneo, porque Cristo nos llama
de una manera libre, nos llama de una manera gratuita al arrepentimiento y la salvación. 2. Tienen que ofrecer mucho dinero para agradarle a Dios y recibir las bendiciones para tu vida. Ese es un mensaje que se nota más en la área de en donde aparecen esos personajes que llaman, ¿no? Que vienen a ofrendar las promesas, que escuché algo así como que cosecha lo que es, bueno, siembra lo que cosechas, entonces pon todo lo que necesitas, o hay de la de 2 por 1, ¿no? Envía 1,000 pesos y recibirás 2,000 pesos o algo así. Entonces son evangelios que no consiguen nada. Claramente Cristo nunca habló de esto y claramente la Biblia nunca sostendrá esto, ¿no? Dios nos habla de la bendición del Padre hacia el Hijo, que somos nosotros hoy en día a través de Cristo. Somos hijos y claramente como un hijo, como decía Jesús, un padre, aun siendo malo, no le da una piedra a su hijo cuando le pide pan, le da su comida. Incluso siendo el padre malo. ¿Qué será de Dios cuando nos tenga como hijos? No nos dará piedra. Y a eso se refiere a las bendiciones que Él nos da como hijos suyos. Pero nunca nos va a dar como algo en cambio. Dios no necesita nada de nosotros. Él tiene todo. Entonces la salvación y el simple hecho de agradarle nosotros, ya lo tiene, ya lo tenemos. Dios nos miró con ojos de gracia, nos miró con ojos de ternura y nos quiso enviar a su Hijo para que seamos salvos. Eso ya fue hecho. Ya no necesitamos nada más que hacer. Claramente después, si nosotros lo deseamos en nuestro corazón y es un acto de que tú mismo te entregues a Cristo, ya es una voluntad propia. Que algunas personas lo han hecho, que han decidido de entregarse toda su vida a Cristo, sirviendo como misioneros, como pastores, como maestros, como ayudantes, como en otras áreas. Pero es una decisión muy personal. Y no se le pide a nadie, sino que se toma de manera personal. Por último, pueden ser bautizados por tu familia muerta para que ellos puedan entrar al cielo. Esta idea claramente no está en la Biblia tampoco. Entonces, incluso aquellas que ponemos y hay personas que como que juegan con la palabra y hacen ver que dice eso, pero realmente cuando estudiamos la palabra de una manera directa, comprendemos que no es eso. Y hay que tener cuidado de estudiar solamente un pasaje, sino toda la palabra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? El pasaje o un versículo nos puede decir esto, pero la Biblia, ¿qué nos dice? ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado de todo esto, de no dejarnos engañar por esto y de enfocarnos exactamente cuál es nuestra vida. ¿Cómo sabemos que vamos en el camino correcto? Cuando realmente tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando está transformando nuestro ser, cuando nosotros no somos los mismos cada día, entonces decimos, entonces estoy con Cristo. Porque si estoy en el evangelio correcto, estoy con Cristo. Y si estoy con Cristo, claramente mi vida no es la misma. El segundo característica de un evangelio correcto es que sea inmutable. ¿Qué es inmutable? Algo que no se mueve, algo que no cambia. Algo que no con el tiempo va mejorando o va habiendo versiones, sino que es el mismo evangelio que se predicó en los primeros 100 años de cristianismo y es el mismo que predicamos hoy en día. Ese es el evangelio que deberíamos que seguir. El versículo 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Y repite. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nótese que más si aún nosotros, incluyendo al mismo Pablo, incluyendo al mismo Pablo, puso esta escena, ¿no? De que yo les prediqué esto. Pero si de repente yo y los otros que me siguen vinieran en algún momento a predicarles otro diferente, entonces no me hagan caso. Que sea yo condenado, que sea yo sentenciado a algún mal, ¿no? Mas si aún a nosotros o un ángel
Si viene una visión, si viene alguien que dice, Dios me reveló esto, yo vi de esto a través de, yo soñé con esto, entonces, si no está en la Biblia, esta persona sea condenada. Anatema es como condenada, como sentenciada, como que ya, como decirle no, vaya. Entonces, sea anatema. Un evangelio diferente no es el evangelio correcto. Entonces, vayamos a Gálatas. Creo que lo puse acá. Sí. Sí, no me acuerdo. ¿Me podrían ayudar moviéndole ahí? Ahí está. Corintios, me equivoqué. Corintios. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Este es el evangelio que había predicado Cristo y claramente a eso es como un resumen muy chiquito de lo que predica y lo que predicamos nosotros, y es el mismo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó. Y a través de todo esto tenemos vida eterna. En esta ocasión Pablo estaba también respaldando su mensaje, porque también a los de Corintios llegaron otros hermanos también que hablaban otro mensaje y que producía divisiones. Entonces Pablo tuvo que estar defendiendo constantemente su predicación. Y en Gálatas también nos comenta que ese mensaje que él recibió no lo recibió de una persona, sino que lo recibió del mismo Dios. En Gálatas capítulo 2. El mismo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo aclara acá que lo que él predica no le enseñaron los apóstoles, que uno podría asumir porque Pablo era de los que habían creído después. Pero Pablo aclara, no, yo no lo recibí por los apóstoles, nadie me enseñó. Y más adelante van diciendo, ¿no? Después de que Cristo me reveló aquella vez y perdí la vista, luego volví, tomé un descanso de 3 años, estuve preparando, así, ahí lo recibí, vine y compartí, coincidimos y ninguno de los apóstoles me dijo lo contrario. Entonces era un mensaje directamente de Dios. Y entonces cualquier otro mensaje que sea contrario a esta, pues claramente no es la que Dios nos está compartiendo. Entonces, nos aclara Pablo acá que el evangelio, ¿podrías trazarlo un poquito? Ok, no cambia con los años. El evangelio no cambia con los años. Es el mismo que escucharon y que disfrutaron al conocerlo en los primeros 100 años y es el mismo que seguimos escuchando hoy en día. Ese evangelio no debería que cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Nuestro aprecio a ella. ¿Por qué? Conforme va pasando los años, va siendo más valioso ese evangelio. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no se ha ido distorsionando a pesar de tantos años. Si lo pusieran como si jugáramos el teléfono descompuesto, tan solo aquí ya, no sé, un mensaje diferente sería distorsionado, ¿no? Pero si nosotros pusiéramos el mensaje de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que fue resucitado, este mensaje fue pasado de generación a generación, de país a otro país y siendo la misma. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, entonces confirmarla. Eso es lo valioso de este evangelio. Además de eso, conforme va pasando los años, otros personajes de la historia van comprendiendo más este evangelio, lo valioso que es. Uno, lo otro, lo grande del plan de Dios, porque al leer más la Biblia descubres que no solamente fue en ese momento que fuimos salvos, sino desde el principio del jardín, Dios había prometido que vendría alguien que derrotaría al enemigo.
Entonces vemos toda la Biblia y también en nuestra vida, cuando crecemos y conocemos más y estudiamos más el Evangelio, vamos comprendiendo aún más y vamos valorándolo aún más. ¿Qué pasa con este Evangelio? No cambia, es el mismo, no debe que cambiar. Lo único que cambia es nuestro aprecio hacia él, que por lo general debe ser mayor. Lo apreciamos cada vez más. Al conocer todo lo que pasaron los demás cristianos por llevar el Evangelio a otros y para que llegue a nosotros, lo apreciamos más. Al conocer cada vez más lo que hizo Dios a través de los profetas, a través de los otros personajes bíblicos, a través de su Hijo Cristo, para solamente yo, tú o cualquier otra persona sea salvo. A conocer todo esto, lo apreciamos más. El evangelio nunca cambia. Un evangelio diferente a lo que nos enseña la Biblia es un evangelio que no es de Cristo. Un mensaje que no refleje a Cristo tal como lo presenta la Biblia es un mensaje que no viene de Cristo ni nos dirige a Cristo. Y claramente es un mensaje que no transforma. Es un mensaje que no hace nada con nuestra vida, solamente nos convence intelectualmente o tal vez emocionalmente, pero no nos transforma desde lo profundo. Entonces, procuramos seguir el evangelio que es. Hay otra cosa que quiero resaltar de ese pasaje, que es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo tanto impacto este suceso? Porque alguien, aparte de que alguien haya resucitado a sí mismo, lo hizo todo conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, como lo había relatado los profetas, lo había relatado los libros históricos, lo había relatado los Génesis. Así pasó. También fue sepultado y fue resucitado también conforme a las Escrituras. Incluso Pablo, quien había sido revelado por Dios para escribir el Evangelio, tuvo que sostenerlo con la misma Escritura. ¿Qué será de nosotros cuando compartimos un Evangelio, cuando compartimos un mensaje? ¿De qué podemos sostener lo que creemos? En la Escritura. Entonces, recordemos que el Evangelio correcto, o creamos y vivamos y predicamos el evangelio que trae liberación. Predicamos un evangelio que trae liberación para las personas. Lo otro, que es inmutable, que nunca cambie. A pesar de que alguien diga otra cosa, de que alguien diga, no, ese es el evangelio 2.0 o algo así, eso no cuenta aquí. El evangelio solamente hay uno. No hay versiones, no hay otro mejoras, solo es uno, que es la que habían predicado los profetas, sí, los profetas, los apóstoles, y hoy en día, pues lo que dice la Biblia, la cual tenemos ya escrito. Ese es el evangelio que tenemos que creer. ¿Por qué tenemos que estar seguros? Porque cuando predicamos algo que no está correcto, o que no es el evangelio correcto, o no creemos realmente, somos como la de figura de este lado, de mi izquierda. Alguien que va pintando con una brocha roja a otras personas, pero él no está pintado. Entonces muchas veces nos comportamos así. Compartimos el mensaje y tal vez este mensaje otro lo cree y claramente se transforma, se llena de todo el evangelio. Pero a veces nosotros no lo creemos, no lo aceptamos, o a veces decimos otro. Seamos mejor como la pintura. Solamente concentrémonos, el primer paso de ser una pintura, es decir, ser el evangelio. Que el evangelio transforme nuestra vida primero, que nos cambie y verán que poco a poco ese mismo estará manchando a otros. Preguntará a la persona, ¿por qué tú vives tan tranquilo? ¿Por qué tú no vives como ellos? ¿Por qué tú no haces aquello que ellos? Y entonces respondemos, porque yo creo en esto, lo que dice la Biblia. Yo creo en aquello. Y yo vivo conforme a lo que dice la Biblia. No conforme a lo que dice tal persona, no conforme a lo que dice la otra persona, sino que conforme a lo que dice la Biblia. Y así nosotros podemos asegurarnos el primer paso, que es creer el evangelio. Creamos en el evangelio correcto. Les invito a que analicemos lo que hemos creído. Si todo lo que hemos creído está en la palabra de Dios y se lo hemos asegurado, pues qué bien. Gracias a Dios que estamos en el camino correcto.
Pero si hay una duda en conforme a lo que creemos, si vemos que no ha dado como tal resultados, empezamos a pedirle al Señor que nos enseñe la palabra y su evangelio correcto, que éste transforme nuestra vida, porque no podemos decir que creemos sin que nosotros seamos transformados. Si creemos, decimos, yo sí creo, voy a la iglesia, asisto, leo, pero mi vida sigue siendo lo mismo, entonces no estás creyendo en lo correcto. Porque si crees en lo correcto, vas hacia Cristo, y si Cristo está contigo, claramente te transforma. No hay nadie que tenga un encuentro con Cristo y no sea transformado. Entonces, oremos, pidámosle a Dios que nos siga manteniendo en este evangelio y que podamos seguir firmemente en ello. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por ser tan bueno con nosotros al darnos una vida eterna, Señor, al darnos una oportunidad de ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias porque nos sacaste de un lugar que no es nada provechoso para nuestra vida, para llamarnos a tu reino, Señor, que trae bendiciones aquí en la tierra y allá en el cielo. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, que este mensaje que he compartido, que también espero que sea de tu agrado, Señor, que sea tu palabra la que haya dicho, que siga resonando en su vida, que siga resonando en su mente, para que puedan ellos estar seguros que están en el evangelio correcto. Ayúdanos a tener claridad en conocer tu mensaje, a tener claridad en conocerte a ti, Señor, y a poder tener esta apertura a ser transformados por ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.